cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria, 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 yo quiero ser portador de tu gloria. Atráeme hacia ti, no me dejes ir, me entrego de nuevo a ti, para escuchar tu amigo soy. Te anhelo a ti, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Ayúdame a encontrar el camino a ti. Yo quiero estar, Señor, contigo siempre. Ayúdame, dime que estás allí. Atráeme hacia ti, no me dejes ir, me entrego de nuevo a ti, para escuchar tu amigo soy. Te anhelo a ti, solamente a ti.
nadie más en tu lugar me abrazará con tanto. Ayúdame a encontrar el camino a ti. Yo quiero estar, Señor, contigo siempre. Ayúdame, dime que estás allí. Yo quiero estar, Señor, contigo siempre. Ayúdame, dime que estás allí. Dime que estás allí. Dime que estás allí. El teólogo inglés J.I. Packer escribe en su libro El conocimiento del Dios Santo, y cito textual: el que descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a transitar la vida dando tropezones y errando el camino como si tuviera los ojos vendados, por así decirlo, sin el necesario sentido de la dirección y sin comprender lo que ocurre a su alrededor. Quien obra de este modo ha de malgastar su vida y perder su alma. Es crucial para el creyente tener un conocimiento apropiado de Dios. Dice Juan el apóstol en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como creyentes debemos poner todo nuestro empeño en profundizar y conocer más a nuestro querido Dios hasta llegar a tener una relación profunda, íntima y personal con nuestro Creador. Pero a veces tenemos un diminuto concepto de la majestuosidad de Dios y caminamos nuestra vida con una visión errada, pequeña e indigna del Dios Todopoderoso. Eso no solo es pecaminoso, tener una visión pequeña y errada de Dios no solo va a ser pecaminoso, es realmente una desgracia, porque caminar con una visión errada de Dios nunca nos va a llevar a crecer en nuestro temor y en nuestra devoción. Pocas veces nos deleitaremos con un Dios que no es el que nos muestra la Biblia, y el temor y la santidad será cosa muy lejana en nuestras vidas. Pero cuando tenemos una visión de Dios más cercana de quién es, entonces nuestra vida espiritual va a experimentar mucho poder. ¿Y por qué vamos a experimentar mucho poder espiritual? Porque la visión que tengamos de Dios va a tocar todas las áreas de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestros sentimientos, nuestras prioridades. Todo nuestro ser interno va a ser dirigido y tocado por la visión que tengamos de Dios. Y si vamos a hablar de Dios, entonces tenemos que ir a la teología propia. ¿Qué es la teología propia? Teos es de Dios, teología, estudio de Dios, propia, propiamente dicho. Es decir, que la teología propia es el estudio de Dios. La Biblia da por hecho la existencia del único Dios verdadero. Y si vamos a estudiar de Dios, vamos a los orígenes, al principio. Génesis 1, versículo 1, y dice las Escrituras: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra.
Si te das cuenta, querido hermano, la Biblia no comienza con un argumento racional sobre la existencia de Dios. No nos da ningún argumento para que creamos en Dios o para mostrar la existencia de Dios. No, la Biblia comienza hablando de las obras extraordinarias de este Dios todopoderoso. Y dice la Biblia, en el principio. Y aquí en el principio no quiere decir nada más el origen o el principio absoluto. Los hebreos entendían en esta parte que se refería también a lo eterno. ¿Por qué? Porque nos muestra el primer versículo de la Biblia que tenemos un Dios que es eterno, que está por encima de la creación, que este Dios eterno trasciende y no tiene ninguna limitante de espacio ni de tiempo. Él es eterno. Cuando las Escrituras dicen que Dios es el alfa y el omega, está diciendo que Dios es el principio y el fin, en el sentido que Dios no comienza en un momento y termina en algún momento. No. Él es eterno, el principio y el fin. Es el Dios bíblico que tenemos. Pero este primer versículo de la Biblia también nos muestra que Dios no solo es eterno, Dios es el creador. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios tiene ese poder absoluto, ese poder soberano que no conoce ningún obstáculo. Ese es el Dios que basta con que Él diga, hágase la luz, para que en ese instante haya luz. Es el Dios todopoderoso creador, pero también vemos que es un Dios omnipotente. ¿Por qué omnipotente? Porque el poder de Dios es exhaustivo. Dios hace las cosas y las va a llevar al término según sus propósitos. Él es el omnipotente, Él es el eterno, Él es el creador. Pero en ese mismo versículo 1 de Génesis vemos que Dios es único, porque la Biblia no admite la existencia de otro ser que sea creador y que tenga ese poder absoluto como nos lo muestra del Dios único y verdadero, Elohim. Pero también vemos que Dios es soberano en ese primer versículo de la Biblia. ¿Por qué? Porque Él crea según su propia voluntad. Él es independiente de la creación. Significa que hace según su beneplácito. Ninguna persona y ninguna circunstancia puede derrotar su designio o obstaculizar sus propósitos. Él es soberano, Él está por encima de todo y lleva a cabo su voluntad. Pero también vemos que es un Dios omnipresente, que en el momento de la creación Dios estaba en todo rincón del universo haciendo su voluntad, llevando a cabo la existencia de un cosmos. Este Dios es omnipresente, está completamente, por completo, presente en todo espacio de este cosmos. Este es el Dios que tenemos porque lo sustenta, porque lo ha creado. Y entonces vemos que en los primeros versículos de las Escrituras nos muestra que tenemos un Dios que es eterno, un Dios que es creador, un Dios que es soberano, un Dios que es todopoderoso, un Dios que es omnipresente. Entonces, debemos aprender, mis queridos hermanos, a exaltar a Dios, a maravillarnos de ese Dios, a levantar nuestras manos y exaltar, que nuestro corazón se deleite en el extraordinario Dios que tenemos, Elohim, el Todopoderoso. Dice el teólogo Wayne Grudem, la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Dios es la norma suprema de lo bueno, de la bondad. Cristo nos recuerda en Lucas 18:19, nadie es bueno sino solo Dios. También vemos en Salmos 119:68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Dios es bondadoso en carácter, Él es en sí bondad, pero también sus obras son bondadosas. Lo que Él hace
son hechos de bondad. La Biblia nos dice que Dios es la fuente de todo bien. En Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y leemos en el Salmo 145:9, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es bueno, sus obras son buenas y Él actúa de forma bondadosa con sus hijos, con cada uno de nosotros. Dice en Salmo 84:11, porque Dios el Señor nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha y nada bueno les niega. Dios es bondadoso y este Dios bondadoso da lo mejor, lo bueno a sus hijos, a los suyos. Tenemos un extraordinario Dios que es bondadoso y que lo que hace es bueno. Y de hecho en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que hace Dios es digno de aprobación porque es bueno. Y ese Dios que hace cosas buenas actúa para bien de los suyos. ¡Qué extraordinaria bendición tenemos! Dice en Romanos 8:32, si Dios no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Tenemos este hermoso Dios que es bondadoso, pero también es un Padre bondadoso. Experimentamos la relación de un Padre perfecto y bondadoso. Dice las Escrituras, Mateo 7:11, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Ese es el Padre que tenemos, hermanos. Un Padre bondadoso, de carácter bondadoso, porque Dios es bondad y sus obras son bondadosas. Aún en Hebreos 12:10 sobre la disciplina nos dice, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Aún la disciplina obra para bien, porque viene de un Padre que es bondadoso con nosotros. Si nos damos cuenta que Dios es la definición y la fuente de toda bondad, nos daremos cuenta que Dios mismo es el bien supremo que nosotros podemos tener. Hermano, lo tenemos todo cubiertos de esa bondad de Dios. Podemos ir confiadamente a un Dios que es bondadoso. Tenemos en estos tiempos de oscuridad y de pruebas un Dios que es fuente de bondad, que su carácter es de bondad, que todos sus atributos eternos sirven para su gloria y para que nosotros le conozcamos, y entre ellos su bondad eterna, y que podemos tener una relación de padre e hijos con este Dios lleno de bondad. Todo lo que hace Dios es bondadoso para los suyos. Les amamos mucho. My name is Matt Brown. My wife Adriana and I lead the church in the Rio Grande Valley, Texas. We moved here in 2007. The church was about 50 members. In 2014, we actually got to a point in our church building where we weren't fitting, and so we found a group, and they said, yeah, you know, we'll rent to you, we'll allow you to meet in our church building on Sunday afternoons. I got to know the minister of the church, the preacher of the church, Howard Bloomquist, a 73-year-old man, very loving man. In the spring of 2015, I get a call from Howard saying, hey, can we get together, have coffee? And I didn't really know, what was going on, but again, we had built a friendship. He says, Matt, I'm 73 years old and I want to retire. What if our two groups just kind of combine? And I'm sitting there and I'm floored. I didn't expect that. I didn't see that coming.
Honestly, I didn't even know kind of how to answer. Went home, made calls, got advice. So in August, we decided, okay, yes, this seems like it's from God. Let's try to make this work. And Howard actually announced that he was going to be retiring. And we said we would love for all of you to come be a part of RGV Christian Church. But we do want to be unified, so we ask that you go through our membership process. Talk about, we're going to teach the same thing so we can all really bring glory to God together. My wife and I began to study the Bible with Howard's son, Kirk, and his wife, Essie. And they actually had done a lot of the work in the church, even though they worked full-time jobs. And honestly, we were just amazed by their heart and started talking about what the Bible teaches. Kirk felt some things, and he would stop. There's 2 times I remember where he would say, hold on, what are you guys saying? Are you guys saying that my conversion wasn't valid, that I need to be baptized? And our response was always, no, Kirk, I mean, that's between you and God. If you feel like you're good with your conversion, man, we're just excited to have you be a part of things, but you do have to make sure that you're ready to meet God on His terms. And so in January of 2016, at a midweek service, Kirk pulls me aside and he says, I've been marinating these scriptures, I've been going over and wrestling with God, and I've come to the conclusion that I need to get baptized. I was floored. I didn't expect that. A lot of the scriptures were just speaking to me, and I was reflecting on my life. He just tells me that, for the past few months, God has been waking me up at 2:30 in the morning, and I would come to this exact spot here in my living room and get on my knees and just pray to God, like, wow, if I've not been doing this right. And then that's when I made that decision to say, Matt, I need to get baptized. Our next midweek service, we got to see both Kirk and his wife baptized. They have become some of the leaders in the church. There's actually 5 different couples that they have been instrumental in helping to become Christians in the past 2 years. My brother and his wife made that decision to get baptized as well. So in addition to all this fruit, we also have a place to meet. So they've given us their church building, and we have this incredible property. In the last 3-4 years, the Lord has continued to bless the congregation in a marvelous way. And so many young couples that are reaching out to other young couples. When my wife and I moved here, we could see the church growing. We could imagine seeing, a campus ministry built. We could imagine fruit. But honestly, this and the way it's all come together to find an Apollos-like story, this has been something just beyond anything I could have asked or imagined. And just as a church, we're so grateful to have seen it.